Ok, buenas tardes. Entonces, vamos a iniciar con lo que es irrigación de la cabeza y el cuello. Entonces, primero vamos a ver lo que es la irrigación del cuello, que viene dado por lo que es la subclavia. Debemos recordar que la aorta es lo que la arteria principal, la arteria madre de todas las demás. Ella da una rama, la primera rama que da son las dos coronarias para el mismo corazón, que tienen un gasto cardíaco de aproximadamente el 5%, y después viene, o sea, esa es la porción ascendente de la aorta. Luego viene el callado de la aorta, que tiene tres arterias. Perdón, este no es el callado. El callado está aquí. El callado está aquí y entonces da tres ramas. Una rama primero, que se llama el tronco arterial brachiocefálico, luego da una rama carótida izquierda y una tercera rama que es la subclavia izquierda. Entonces el tronco arterial brachiocefálico me va a dar las dos derechas, es decir, la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es la irrigación a través de las carótidas y la irrigación a través de la subclavia. Primero vamos a hablar de la subclavia. La subclavia tiene varias ramas. Aquí la tenemos. Subclavia tiene varias ramas: la arteria vertebral, la mamaria interna, la costocervical, la tirocervical y la dorsal de la escápula. Entonces primero vamos a hablar de la arteria vertebral. La arteria vertebral es esta que está aquí, la primera rama de la subclavia, que asciende a través de los agujeros transversos o los agujeros vertebrales que están en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Ella va subiendo y luego se unen a nivel dentro del cráneo, se unen las dos, la derecha y la izquierda, para formar lo que es el tronco basilar y entonces ayudar a unirse, o sea, ayudar a irrigar el cerebro a través de lo que es el polígono de Wills. La segunda rama es esta ramita que está aquí, que va hacia abajo, llamada mamaria interna, o en este libro que vemos el dibujo, que es la torácica interna. Esta mamaria interna va a ir profunda a las costillas y va a irrigar los dos cuadrantes mediales de la mama. La mama siempre se divide en cuadrantes para hablar de sus zonas, etcétera, y de hecho, embriológicamente se originan de sitios diferentes los cuadrantes mediales de los laterales, y por eso los cuadrantes mediales están irrigados por la torácica interna, que es rama de la subclavia, y los cuadrantes externos están irrigados por la mamaria externa, que es rama de la subclavia, es decir, de más acá hacia lateral. A la mamaria interna también le llegan unas arterias que vienen por las costillas. Esas arterias se llaman las arterias intercostales. Es decir, la intercostal 1, intercostal 2, intercostal 3, todas esas vienen de aquí por detrás, ya vamos a ver de quiénes son ramas, vienen y finalmente llegan y se anastomosan con la mamaria interna. Por eso es que esta arteria es importante, se llega a lesionar, sangra bastante. Las otras ramas que vienen son dos troncos. Este tronquito que está aquí y este tronco más grueso, que es este. El primer tronco, llamado el tronco costocervical, se llama costocervical porque nos va a dar dos arterias. Una hacia abajo, llamada intercostal suprema, y otra hacia arriba, llamada cervical profunda. Esta cervical profunda entonces se va a encargar
de la irrigación de lo que es el cuello, de algunos músculos del cuello, es la que vemos aquí, cervical profunda. La intercostal suprema es una arteria que va a descender, creo que se ve aquí. Aquí es difícil de ver. Pero en este dibujo me ayuda porque esta es la mamaria interna o torácica interna, la que ven aquí. Entonces las intercostales van a venir por aquí y se van a anastomosar. Las están viendo, ¿verdad? Están viendo que está diciendo primera, segunda y tercera arterias intercostales anteriores, es decir, que son las que vienen de allá atrás. Entonces, normalmente las intercostales son como, por ejemplo, esta que ustedes ven aquí. Bueno, aquí las está señalando él. Primera y segunda arterias intercostales posteriores, que son estas que están aquí, ¿verdad? Si ven, ellas son rama directa de la aorta. Al ser rama directa de la aorta, entonces empiezan desde atrás por toda la costilla y vienen hacia adelante y entonces se anastomosan con la mamaria interna. Es decir, que vienen de la aorta, comienzan en la aorta y terminan en la mamaria interna. Ahora, ¿qué sucede? Que como la aorta hace el callado a este nivel de la segunda costilla, entonces resulta que la intercostal primera, segunda y tercera, no son rama directa de la aorta, sino son rama de el tronco costocervical, que aquí está señalado, del tronco costocervical que me va a dar la intercostal suprema, y se llama intercostal suprema porque ella se va a encargar de dar las tres primeras intercostales. Entonces, las tres primeras, si alguien les preguntara, ¿de quién son ramas las arterias intercostales? Entonces, las arterias intercostales, la primera, segunda y tercera, son rama de la intercostal suprema, que es rama del tronco costocervical, que es rama de la subclavia, que es rama del tronco brachiocefálico si estamos hablando del lado derecho, que es rama de la aorta. Si estamos hablando del lado izquierdo, la subclavia es rama directa de la aorta. En cambio, del lado derecho, la subclavia es rama del tronco brachiocefálico, que este a su vez es rama de la aorta. Y las otras intercostales, bueno, a partir de la cuarta hasta la 12ª intercostal, son ramas directas de la aorta. Eso es en cuanto a las dos de la costocervical. Ahora, el tronco tirocervical es un poco más largo porque entonces tiene 4 arterias. ¿Cuáles son esas 4 arterias? Entonces, primero tenemos una tiroidea superior. Perdón, tiroidea inferior. Lo confundo porque es una arteria que más bien sube. Se llama inferior, pero sube porque recordemos que, vamos a decir, la tiroides está aproximadamente a este nivel. Y entonces la subclavia se está dando aquí, el tronco tirocervical aquí, y entonces luego va a salir la tiroidea inferior, que va a pasar por detrás de la vertebral. Ahora, esta arteria tiroidea inferior va a irrigar la parte inferior de la tiroides. Entonces, ¿y dónde está la tiroidea superior? La tiroidea superior es la primera rama de la carótida externa. Entonces alguien les puede preguntar, ¿quién irriga la tiroides? La tiroides está irrigada por la zona inferior, está irrigada por la tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical, que es rama de la subclavia, que es rama del tronco brachiocefálico si estamos hablando del lado derecho.
La arteria tiroidea superior, entonces a su vez es rama de la carótida externa, que es rama de la carótida primitiva, que es rama de el tronco brachiocefálico, del tronco brachiocefálico si estamos hablando del lado derecho. Ahora, en cuanto a las carótidas, yo les voy a hablar ahorita, pero lo que quiero es que ustedes vayan relacionando de una vez esas arterias. La otra arteria es esta arteria llamada cervical ascendente, que es esta que llevamos aquí, ¿verdad? Luego viene la transversa del cuello, porque entonces da una curvita y va transversa, va a irrigar más que todo lo que son los escalenos. Y por último, la arteria supraescapular. Es una arteria que sale aquí, pasa por encima de la primera costilla y luego pasa a través de la escotadura supraescapular. Es una arteria que normalmente ustedes ven en Morfo su recorrido, pero que sale de la subclavia, y por salir de la subclavia es objetivo de morfofisiología 3. Ahora, de una vez, entonces yo aprovecho de hablarles de lo que es la irrigación de la escápula. Entonces vamos viendo, deben ir tomando. ¿Quién irriga la escápula? Otra pregunta que pueden hacerle. ¿Quién irriga la escápula? La arteria supraescapular, rama del tronco tirocervical, rama de la subclavia. La otra arteria es esta llamada dorsal de la escápula, que es la última rama de la subclavia. Esta que está aquí, ¿verdad? Rama de la subclavia, y que ella va al ángulo superointerno. En cambio, la dorsal de la escápula va más bien al ángulo superoexterno, pero la dorsal de la escápula va al ángulo superointerno. Ya llevamos dos arterias que irrigan a la escápula. La tercera arteria normalmente también se ve en Morfo 2 porque ella es rama de la arteria axilar. Recuerden que la arteria subclavia, que es rama del tronco brachiocefálico, culmina en el borde externo de la primera costilla. Allí culmina y entonces se empieza a llamar la misma arteria ahora arteria axilar. Y que una de las ramas, de hecho las ramitas finales, es la arteria circunfleja de la escápula. Circunfleja porque da una vueltica para irse hacia el posterior, hacia la región escapular. Entonces son tres arterias finalmente las que irrigan a la escápula. La dorsal de la escápula, rama directa de la subclavia, la supraescapular, rama del tronco tirocervical y rama de la subclavia, y la arteria circunfleja de la escápula, rama de la arteria axilar. Entonces aquí las vemos otra vez. Tronco brachiocefálico, carótida primitiva, arteria subclavia, hasta que pasa por el borde externo de la primera costilla. Este es el borde externo de la primera costilla. Cuando pasa por aquí, ya aquí se va a llamar arteria axilar. Entonces vemos sus ramas, sobre todo aquí hacia atrás. Vamos a ver lo que es la arteria vertebral, que no se ve mucho porque se va hacia posterior. Vemos aquí esta arteria que es la tiroidea inferior, que ya es ramita del tronco como tal, este tronco que tenemos aquí, que es el tirocervical, la transversa y la dorsal de la escápula. Perdón, la supraescapular que vemos aquí. Bien, esta que vemos aquí, si es la que va a ser la dorsal de la escápula, que es la última rama de la subclavia. En esta vista, que no es ni lateral ni anterior, un poquito entre anterior y lateral, y por eso dice aquí vista oblicua. Entonces volvemos a ver todas las arterias, la primera rama, que es la vertebral, y fíjense que hace este recorrido para meterse en los agujeros vertebrales
de las apófisis transversas. Entonces luego tenemos aquí el tronco tirocervical dando la tiroidea inferior, porque aquí estoy señalando en rojo solamente las arterias de la subclavia. Tenemos entonces el tronco tirocervical con su ramita aquí, tiroidea inferior, el tronco costo cervical que me va a dar la suprema y la cervical profunda, y las de la escápula. Fíjense aquí otra vez cómo va, para fijarme bien. Ajá, aquí esta sería la dorsal de la escápula, que está terminando aquí al terminar la subclavia, dorsal de la escápula al ángulo supero-interno, y al ángulo supero-externo es esta arteria que viene aquí, que es la supraescapular, que es rama del tronco tirocervical. Se echa el polito por aquí y pasa por la escotadura supraescapular aquí. Aquí pasa por la escotadura supraescapular e irriga los músculos escapulares, que son el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Igualmente, después recuerden que después que pasa el borde externo de la primera costilla, entonces ya esta arteria se va a llamar arteria axilar. La arteria axilar me va a dar una arteria llamada, aquí está, circunfleja de la escápula, que como les dije, va a dar la vueltica aquí y meterse. Y por eso entonces aquí vemos las tres arterias que son, que irrigan a la escápula, que es la dorsal de la escápula, rama directa de la subclavia, la supraescapular, rama del tronco tirocervical, rama de la subclavia, y la arteria circunfleja de la escápula, rama de la axilar. Por eso la pongo en azul y dejo en rojas las que son ramas de la subclavia, que es la arteria que estamos viendo ahorita. Como les dije, la supraescapular irriga al supraespinoso, al infraespinoso y aquí al redondo menor. Al redondo mayor, si tiende más a irrigarlo, es la circunfleja de la escápula. De una vez los invito a que probablemente, más que todo creo yo, a principio de la semana que viene, estaré hablando sobre extremidades y fisiología de cardio, hablando también sobre electrocardiografía normal. Entonces ahí hablaré como tal, manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, región del hombro, brazo, codo, etc. Entonces vamos a ver el drenaje del cuello. El drenaje del cuello, ya vimos quién irriga el cuello. Ahora, ¿quién ayuda al drenaje del cuello? Bueno, como yo les había dicho, las tres venas principales del cuello son la yugular interna, que es esta que vemos aquí, que acompaña a la carótida primitiva y en conjunto con el neumogástrico o décimo par, hacen el paquete vasculonervioso del cuello. Adicionalmente, entonces, más lateralmente hacia afuera, esta es la yugular externa, y por delante, entonces, la yugular anterior, que está aquí en este triangulito que vimos temprano, que es el triángulo submentoniano. Aquí tenemos, por ejemplo, el músculo, el homoioideo. Igual lo vemos aquí. Vena yugular. Aquí está el esternocleidomastoideo y entonces por fuera del esternocleidomastoideo está la yugular externa. Tuvimos que quitar yugular externa y esternocleidomastoideo para poder ver la yugular interna. Y anterior, aquí la yugular anterior. Igual las vemos aquí porque entonces siempre debemos ir relacionando de dónde vienen y para dónde van. Bueno, ellas vienen, todas estas venas vienen de a nivel del cráneo, sobre todo la yugular interna viene drenando. Ella va a pasar por el agujero yugular, viene del cerebro, pasa por el agujero yugular y desciende por el cuello
lo que es la yugular externa y las yugular anteriores van a drenar más que todo macizo facial y entonces ellas van a drenar. Fíjense que la yugular externa va a drenar aquí en la vena subclavia. La subclavia se une, la vena subclavia se une con la yugular interna y forman este tronco aquí que se llama tronco venoso brachiocefálico. Tronco venoso brachiocefálico derecho. Igualmente, la yugular izquierda, la yugular interna izquierda se une con la subclavia izquierda y me forman el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Entonces los dos troncos brachiocefálicos, el izquierdo y el derecho, se van a unir y me van a formar la vena cava superior. La vena cava superior en conjunto con la vena cava inferior y el seno coronario van a caer, van a drenar en lo que es la aurícula derecha. Vamos a ver lo que es el sistema de las carótidas. La carótida primitiva es rama de la aorta. Depende de qué lado es. Si es del lado izquierdo, es rama directamente de la aorta. Si es del lado derecho, es rama del tronco arterial brachiocefálico. Esto sería la derecha, que entonces es rama aquí del tronco arterial brachiocefálico, y en cambio la izquierda es rama directamente de la aorta. Tanto ella como la subclavia salen de la aorta. Igual vemos aquí un dibujo con la arteria carótida y sus dos ramas al final en el ángulo de la mandíbula, que son la carótida externa y la carótida interna. Entonces tenemos que la carótida externa es rama de, como dije, de la carótida primitiva. Entonces, la carótida externa me va a dar varias ramas. Me va a dar 6 ramas más 2 que son sus ramas terminales. Entonces son esta lista que está aquí. Entonces la vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo, aquí igualmente está la lista de abajo hacia arriba y la vamos a ver en este punto. Entonces, viendo aquí primero es la tiroidea superior. Se acuerdan que ella va a complementarse con la tiroidea inferior, que es rama del tronco de la subclavia, que es rama de la aorta, dependiendo, ¿no? Entonces aquí está la tiroidea inferior, que a pesar, la tiroidea superior, que a pesar de que baja, se llama tiroidea superior porque ella lo que hace es devolverse hasta la tiroides que está aquí abajo. Igual como sucede con la tiroidea inferior, que es inferior, pero ella sube buscando a la tiroides que está en el cuello. Tenemos la arteria lingual, que es esta que vemos aquí, igual la facial, que pasa por aquí por el borde de la mandíbula. Si nosotros lo palpamos aquí, si nosotros venimos desde aquí, desde el ángulo de la mandíbula, y nos venimos hacia adelante, va a llegar un momento en que nosotros caemos en una escotadura. Hagamos el intento, nos venimos por todo el borde inferior de la rama mandibular y caemos en una escotadura. Por esa escotadura va pasando la arteria facial, que si ustedes se detienen y la palpan suave, es decir, no presionan completo, sino se despegan un poquito, van a sentir su pulso. Y ella va ascendiendo por lo que es la mejilla y el borde lateral de el agujero piriforme. En la nariz, pues, que es esta que va subiendo aquí. Subiendo aquí. Igual tenemos la faringe ascendente que va a irrigar la faringe, ya dijimos la facial, la occipital
que va hacia la parte posterior de la cabeza. La auricular posterior, que es esta que viene aquí y va por detrás entre el conducto auditivo externo y la apófisis mastoides, y las dos terminales, que es la temporal superficial y la maxilar. La temporal superficial es la que va por delante del conducto auditivo externo y esta, y es la que sentimos como palpita cuando tenemos cefalea, o a veces que sencillamente sentimos que está sus palpitaciones cuando estamos acostados, por ejemplo, y la maxilar interna, que es una que entra a lo que es la fosa infratemporal y da 15 ramas, que esas sí no las vamos a estudiar porque como siempre le digo a mis alumnos, esas más que todo son estudiadas por la parte de neurocirugía, maxilofacial, y eso no es tan importante al nivel de médico cirujano. Entonces aquí están la tiroidea superior con sus ramas. Pues lo que importa es que sepan que entonces irriga la parte superior de la tiroides, la lingual, la faringe ascendente, que entonces va para la irrigación de la faringe, de los músculos de la faringe, la facial, ya les dije del recorrido, y la occipital, que a la parte posterior de la cabeza. Igualmente, aquí las vemos otra vez. Vamos a repasarlas, intentar repasarlas. Carótida, aquí está carótida primitiva, entonces viene carótida interna, que es la que va al cerebro, y entonces esa no da ninguna rama hasta que accede al cráneo a través del agujero carotidio. En cambio, la carótida externa sí viene para el macizo facial y entonces va dando sus ramas. La primera, que es la tiroidea superior, aquí por detrás la faringe ascendente para la faringe. Igual por delante, entonces tenemos estas dos, que son primero la lingual, que obviamente va para la lengua, y la segunda, que es la facial, que fíjense que hace este recorrido y entonces pasa por aquí, por la escotadura que les acabo de mencionar, donde pueden palpar su pulso. Todas las que tengo encerrada en roja son ramas de la facial, perdón, de la carótida externa. Por detrás, entonces me da la faringe ascendente, esta que está, que es la occipital, y que va al cuero cabelludo a nivel aquí posterior. No es que va al lóbulo cerebral, al lóbulo occipital del cerebro, no, va hacia la región occipital del cuero cabelludo. Y la auricular posterior, que entonces obviamente va a pasar por detrás de la oreja, entre la apófisis mastoides y el conducto auditivo externo. Luego, entonces, terminamos aquí dándonos las dos ramas terminales de la carótida externa, que son la maxilar interna, que es la que va a entrar y dar 15 ramitas que van a terminar de irrigar el macizo facial, y la temporal superficial, que pasa por delante de la oreja, y de hecho nosotros delante de la oreja podemos también palpar su pulso si lo palpamos suave. Aquí están todas las ramas de la maxilar externa. Si ustedes se la quieren aprender, bueno, va por tramos. Todos estos tramos aquí, primer tramo, segundo tramo, tercer tramo. Igual aquí las vemos. Todas las ramas de la maxilar interna con sus ramitas, y vemos que entonces van por las fosas que les llegué a mencionar, iba a decir ayer ni nos vimos, anteayer, que la fosa infratemporal, la fosa pterigomaxilar, aquí está. Esta sería la fosa pterigomaxilar. Esto es súper importante, sobre todo cuando vamos a examinar a un paciente los ganglios linfáticos, y entonces hay pacientes que acuden porque tienen inflamado un ganglio. Entonces es importante que nosotros sepamos de dónde vienen drenando esos ganglios linfáticos. Entonces aquí están, y debemos saber de dónde ellos vienen drenando. Tenemos los submentonianos, ¿verdad? Sobre todo aquí los submentonianos, los submandibulares, ver
cómo drena, sobre todo aquí de la parte de la lengua, drena linfa de la lengua, los submandibulares drenan linfa de las mejillas, ¿verdad? Están los preauriculares y parotidios que están aquí delante de la oreja y entonces drenan lo que es la linfa de las parótidas y obviamente cuando están parotiditis, cuando da parotiditis pueden estar inflamados. Los retroauriculares que drenan linfa de lo que es el cuero cabelludo aquí a nivel parietal y de la oreja. En los parotidios siempre se me olvida comentar que también drena lo que es de las amígdalas. Entonces hay veces que los pacientes vienen porque está inflamado este ganglio, los ganglios preauriculares o parotidios, y estás buscando la razón y sencillamente se te olvida examinar la boca. Entonces al examinar la boca te das cuenta que puede haber una infección y sobre todo en este caso de las amígdalas, puede haber una amigdalitis que entonces se está manifestando, no se manifiesta ni siquiera con dolor de garganta, es decir, con odinofagia, sino con aumento de volumen de los ganglios parotidios. Y a nivel posterior que tenemos los ganglios occipitales que drenan del cuero cabelludo occipital. Y por lo tanto, entonces, si el paciente acude con esto, con los ganglios occipitales aumentados de volumen, entonces podemos examinar el cuero cabelludo para ver si hay algún tipo de infección superficial. Eso es en cuanto a la arteria carótida externa. En cuanto a la carótida interna, entonces debemos verla en conjunto con la arteria vertebral, porque ellas dos son las que se van a encargar de la irrigación del encéfalo. Entonces aquí vemos, cuando vemos estos pocos de arteria, decimos, ahora sí se nos subió la gata a la batea, ¿no? Pero debemos ver simplemente, entonces empezar con lo que ya sabemos, con lo que se nos hace más fácil. Entonces decimos, bueno, esta bolita que está aquí, parece una dona, bueno, debe ser el callado de la aorta. Ah, bueno, el callado de la aorta, entonces el callado de la aorta, recordar que tiene 3 ramas. Ah, aquí están las 3 ramas. Entonces, el tronco brachiocefálico, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Que obviamente aquí del tronco brachiocefálico sale la subclavia derecha y la primitiva, la carótida primitiva derecha. Entonces, de hecho, aquí está de la subclavia, está bajando por aquí, ¿se acuerdan? La torácica interna o mamaria interna. Está subiendo la arteria vertebral, que es esta que vamos a ver hoy, arteria vertebral, y están subiendo los troncos, tronco tirocervical y el tronco costocervical, que me va a dar la suprema y la cervical profunda. Que eso ya lo vimos. Entonces, también vemos por aquí la primitiva, la carótida primitiva, que entonces la carótida primitiva, al llegar al ángulo de la mandíbula, se me va a dividir en dos, en una carótida externa y en una interna. La interna, que es la que vamos a ver a continuación, asciende solita sin dar ninguna rama y pasa por el agujero carotidio y llega a la base del cerebro en conjunto con la vertebral, que también van a llegar a la base del cerebro, pero se van a unir las dos, la derecha y la izquierda, y me van a formar el tronco basilar, que ahí me van a dar varias ramitas, y entre la basilar y la carótida primitiva me van a formar lo que es el polígono de Willis. Aquí serían entonces, el otro caminito que me falta es la carótida externa. La carótida externa que me va a dar varias arterias, que ya vimos, que si la tiroidea superior, la faringe ascendente, la occipital, todas esas están aquí. Entonces, como ven, no es tan complicado el dibujo anterior. Cuando llegamos aquí, entonces, tenemos que estas dos que vienen aquí son las dos vertebrales que vienen ascendiendo y van a pasar por delante
de esta estructura que se llama tronco o tallo encefálico, tronco cerebral o tallo encefálico. Entonces ellas dos se unen y me forman la basilar. Y la basilar se va a unir, la basilar entonces más bien se va a dividir y me va a formar las cerebrales posteriores. Ya lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. Aquí está. Basilar me va a dar las cerebrales posteriores. Si hay cerebral posteriores, tienen que haber anteriores. Bueno, ¿de dónde salen? Entonces, la carótida primitiva, cuando viene ascendiendo, ¿verdad? Viene aquí. Esta es la carótida primitiva. Porque esto estamos viendo la base del cráneo desde abajo. Estamos viendo, valga de redundancia, una visión así, desde abajo hacia arriba. Porque esta es la base del cerebro, ¿verdad? Y aquí está el dibujito, el polígono de Will con la basilar aquí. Entonces este mismo dibujo, pero un poco más grande y más esquemático. Entonces, la carótida primitiva me va a dar algunas ramas. Me va a dar la cerebral anterior y me va a dar la cerebral media. Cerebral anterior, cerebral media y esta rama que está aquí que se llama comunicante posterior. Se llama comunicante posterior porque me va a comunicar la cerebral media con la cerebral posterior. Entonces, carótida interna me va a dar cerebral anterior, cerebral media y comunicante posterior para anastomosarse, y comunicante posterior para anastomosarse con la cerebral posterior, que las dos son ramas de un único tronco que se llama basilar. Las dos cerebrales anteriores se van a unir entre ellas a través de una arteria anastomótica llamada comunicante anterior. Entonces existe una comunicante anterior y dos comunicantes posteriores. Entonces finalmente, ¿quiénes me van a formar el polígono de Willis? Las cerebrales posteriores, ¿no? Las comunicantes posteriores, que están aquí. Las cerebrales anteriores, que son estas. Y la comunicante anterior. Otra vez, cerebrales posteriores, comunicantes posteriores, comunicante anterior, cerebral anterior y comunicante anterior. Esas son las arterias que forman el polígono de Willis. Pero ¿quiénes le dan origen? ¿De dónde viene la sangre? De la carótida primitiva y de la vertebral a través de la basilar. Entonces, si alguien le pregunta, ¿de dónde son ramas las cerebrales? Por ejemplo, las cerebrales son ramas de la posterior, o sea, la cerebral posterior es rama de la basilar y la anterior y media son ramas de la carótida primitiva, de la carótida interna. Aquí vemos el polígono de Willis alrededor de lo que es la hipófisis. ¿Se acuerdan que la hipófisis es la que se sienta en la silla turca? Y por delante de la hipófisis está esta estructura llamada quiasma óptico, que es donde se integran varias de las vías del nervio óptico, que vamos a ver mañana en pares craneales. Entonces aquí tenemos la arteria basilar dándome las cerebrales posteriores, luego más hacia adelante ya el polígono de Willis, pero lo que quiero que se fijen es cuando veíamos aquí el dibujito, ¿verdad? La cerebral anterior, que es rama de la carótida interna. Entonces, ven, si se fijan, que entonces la carótida, la cerebral anterior, fíjense el recorrido que ella tiene. Tiene un recorrido, es esta misma cerebral anterior, tiene un recorrido que va hacia adelante, luego hacia arriba y luego hacia atrás. Cerebral anterior, primero se dirige hacia adelante,
luego hacia arriba y luego hacia atrás, alrededor de esta estructura que llamábamos cuerpo calloso. Entonces lo vemos aquí. Fíjense cómo la cerebral anterior va hacia adelante. Entonces vemos el recorrido aquí. Va hacia anterior, luego hacia arriba y luego hacia atrás, alrededor del cuerpo calloso. Aquí está señalado, cuerpo calloso. En cambio, ese es el recorrido de ella y ya vamos a ver qué irriga. Ella va a irrigar, sobre todo aquí, la cara medial, es lo que quiero que vean en este dibujo de una vez. La cara medial del cerebro, ¿se acuerdan que el cerebro tiene una cara lateral y una cara medial? Ella se va a encargar de la irrigación del lóbulo frontal y del lóbulo parietal en su cara medial, ¿ven? Su cara medial hasta y, o sea, incluyendo la cara lateral, pero solo los 2 centímetros superiores. Si alguien les pregunta, ¿de qué irrigación, de qué zona del cerebro se encarga de irrigar la cerebral anterior? Se encarga de irrigar el lóbulo frontal y el lóbulo parietal en su cara medial y en la cara lateral solo los 2 centímetros superiores. Ok, ahora vamos con la cerebral media, que es la responsable de la mayoría de los ESB, de las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, la arteria cerebral media, ella se va a ir hacia lateral. Si ven aquí, ella se va hacia lateral. Entonces, al irse hacia lateral, se va a ir a través de esta cisura. Pero vamos a decir de adentro hacia afuera. ¿Esta cisura cuál es? La cisura lateral. Entonces, ella va a transcurrir por allí y va a ir dando ramitas. Va dando ramitas. ¿Verdad? Aquí adentro. Aquí va. Cerebral media va dando ramitas para estos núcleos que se llaman núcleos de la base. Y algo por aquí que se llama cápsula interna. La cápsula interna por donde pasan los axones que son la vía motora para mover nuestro cuerpo. Por ello, cuando hay un ECV de la cerebral media y estas arterias dejan de irrigar la cápsula interna que contiene los axones que llevan la orden que nosotros le dimos del cerebro para mover nuestras manos y nuestros pies, entonces se paraliza la mitad del cuerpo y se paraliza el lado contrario porque más abajo, después que pasa esto, después que pasan esos axones por aquí, por la cápsula interna, más abajo en el tallo encefálico, se pasan al otro lado. Entonces, por ello que cuando se paralizan aquí, cuando se deje de irrigar aquí, se me paraliza el lado contralateral. Perdón. Y entonces al final, cuando llega aquí a la cara lateral del cerebro, ella se va a encargar de la irrigación de toda la cara lateral del cerebro, excepto los 2 centímetros superiores del lóbulo frontal y parietal y los 2 centímetros inferiores del lóbulo occipital y temporal, que ya vamos a ver eso mejor. Entonces, por tanto, cuando veamos la cerebral media, aquí, perdón, cuando veamos la cerebral posterior aquí está, la cerebral posterior, que es rama de la basilar, se va a encargar de irrigar toda la cara medial del lóbulo temporal y occipital y de los 2 centímetros inferiores en la cara lateral del lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Aquí ven la cerebral media, que ella se encarga, como les dije, de toda la cara lateral, excepto los 2 centímetros superiores del frontal y parietal y los 2 centímetros inferiores del temporal y occipital.
Y la cerebral anterior, lo repito, se va a encargar de la irrigación de la cara medial, del lóbulo frontal y parietal, y los 2 centímetros superiores de la cara lateral del lóbulo frontal y parietal. Aquí vemos otra vez la cerebral media saliendo a través de la cisura de Silvio o cisura lateral e irrigando la mayor parte de la cara lateral del cerebro. Igualmente, en cuanto a la, cerebral posterior, vemos que en la cara lateral, en la cara medial, se va a encargar la cerebral posterior de irrigar el temporal y el occipital. Todas estas cosas son súper importantes porque resulta que estas neuronas, esto es un corte del cerebro, un corte coronal. Un corte coronal, fijémonos que aquí partimos por la mitad al cuerpo calloso, y esto es un corte a través de la circunvolución precentral. En la circunvolución precentral, porque allí están todas las neuronas motoras. De aquí ellas descienden y van a mover nuestros músculos. Entonces, todas las que están aquí en esta zona están irrigadas por la cerebral anterior. Recuerden que la cerebral anterior irriga en el lóbulo frontal, a la cara medial y 2 centímetros de la cara lateral. Entonces todo esto está irrigado por la cerebral anterior, la mano por la cerebral media, la mano y la cara cerebral media. Igual sucede con la sensibilidad. Este muñequito, esta representación de muñequito en la cabeza se llama homúnculo. Esto lo ven más que todo en la clase de Morfo 3D, corteza cerebral, pero yo quiero que ustedes sepan por qué deben conocer todas estas cosas. Igual este corte está hecho en el lóbulo parietal a través de la circunvolución postcentral, que entonces igual la cerebral anterior se va a encargar. Pero esto es la representación de la sensibilidad, Si nos tocan los genitales y el pie, esa sensación viene subiendo hasta llegar aquí a la circunvolución postcentral en el lóbulo parietal y llega aquí, y esas neuronas que reciben esa sensación están irrigadas por la arteria cerebral anterior. Es decir, que si ocurre un accidente cerebrovascular, una enfermedad cerebrovascular, como ahora se le llama, de la cerebral anterior, voy a dejar de sentir en todas estas regiones, hasta aquí, hasta los 2 centímetros laterales del lóbulo parietal. En cambio, el resto está irrigado por la cerebral media, que es la mano y la cara. Fíjense que los labios tienen bastante representación porque tienen bastante sensibilidad. Aquí está otra vez las 2 arterias que llegan a través de la base del cerebro al mismo, la carótida interna y la basilar, o sea, la vertebral, que me da la basilar, y entonces llega aquí y me da la cerebral posterior. Obviamente la cerebral posterior también se encarga de irrigar a el tallo encefálico, porque está con la basilar, y el cerebelo. El drenaje venoso viene dado por venas que están en las capas del cerebro, sobre todo por encima de esta capita que es la dura madre. Pues recuerden que viene dura madre, después viene aracnoides y por último pia madre. Entonces entre la pia madre y la aracnoides está el espacio subaracnoideo.
y por encima de la dura madre está el espacio epidural. Y en el espacio epidural es que está más que todo el drenaje venoso. Fíjense que a veces no hay venas como tal, sino que es un espacio en donde hay pura sangre, claro, ya desoxigenada. Desde la aracnoide suben unos honguitos, yo lo llamo como unos honguitos, que son como granulaciones y se insertan en el hueso craneal, en el hueso. Entonces fíjense cómo aquí viene el hueso, el cráneo, y entonces deja un espacio para que se inserte este honguito que son las granulaciones. Ahora, esas fositas son las que vimos el lunes, que están cuando vemos el cerebro, perdón, cuando vemos el cráneo desde abajo hacia arriba. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer en este momento.